gente, bienvenidos a este su programa Café con Letras. Creo que mi playera ya les dice más o menos de qué vamos a hablar y sí, este programa será de cómics y por ello les tenemos a un invitado súper especial. Él es un doctor. Van a decir, ¿por qué traes un doctor a un programa de libros? Pues porque su hobby son los cómics. Él es un experto, a él le gusta dibujar, a él le gusta sumergirse en todos estos mundos y por ello nos va a venir a platicar de ellos. Y aquí lo tenemos, doctor Tony Hernández. ¡Bravo! Muchas gracias. Bienvenido, siéntate por favor. Tu cafecito aquí en tu taza favorita. Sí, ¿cuál de debe la ser? cual vamos a hablar. Cuéntame de tu taza favorita. Ay, fue una obra de teatro, un musical, que vino aquí al estado de Aguascalientes. Sí. Entonces, pues es una gran producción de Andrew Lloyd Webber y pues verla aquí en la ciudad era imperdible. Sí, definitivamente, no más porque en ese tiempo yo no sabía de teatro, si no, si hubiera Si hubiera sido. Y Ni hubo varias modo. funciones, ¿eh? Ni modo. Anda por ignorante yo. Pero bueno, vamos a hablar de cómics, no de teatro, ese será otro programa. Es correcto. Y comencemos con la pregunta típica. ¿Qué es un cómic? Cómic, muchos lo diferencian entre las novelas gráficas y todo, pero pues final de cuentas es una historia en la que podemos salir de la realidad, donde se cuenta una historia con tintes fantásticos, donde nos hablan de una tragedia que inspira a una persona a salir adelante, a buscar un mundo mejor, inclusive a tratar de promover un cambio. Como los que tenemos aquí, que nos trajo parte de su colección. Parte. Me mencionabas ahorita novela gráfica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre novela gráfica, manga y cómic? Porque una vez se me ocurrió preguntar y casi me arrancan la cabeza. Entonces, mejor preguntar Un poco de todo. antes de regarla. Lo que pasa es que, por ejemplo, la diferencia entre el cómic y la novela gráfica es que el cómic usualmente tiene menos de 40 páginas. Es una historia que te lees en unos 10, 15 minutos. Como estos cortitos Como que estos son tenemos cortitos. Tienen su entrega semanal o mensual y usualmente se va creando un universo. Cada personaje se va ramificando y puedes obtener inclusive que los personajes secundarios, por ejemplo de Batman, tenemos al Joker. Tanto pega el personaje secundario que se crea una historia del cómo sucedió el Joker, qué lo motivó a ser así. Entonces se va ramificando. Una novela gráfica tiene la diferencia de que es más de 50 páginas, usualmente es de pasta dura, tiene más producción, es más caro y termina más pronto. Y es una historia que Es está la tajante. novela y ya. Y punto. Como, no sé, 300 de Frank Miller, ¿no? Ajá. Y ya si nos vamos entre la diferencia entre el cómic y el manga, pues a final de cuentas vendría siendo lo mismo, cómic y manga, porque el manga es en Japón, el cómic es en Occidente, a final de cuentas los dos son cómics. El cómic que se realiza en Estados Unidos se hace en paleta de colores, se hace con una buena producción para los coleccionistas, porque ya se ha creado una cultura alrededor. Sí, total. El manga en Japón, la diferencia es de que las publicaciones son tirajes muy largos, que van en revistas y que son desechables, que no son tanto así como una compilación. Ya cuando se realizan las compilaciones ya suelen ser más caras, pero cuando sale por primera vez un manga, sí, inclusive son a blanco y negro. El cómic occidental se lee de izquierda a derecha, el manga de derecha a izquierda. Eso también me dijeron y yo así de, wow, eso no lo sabía. Pero bueno, pues para todos hay, ¿no? Para todos hay. Porque esta persona que me regañó era fanático de los mangas y por favor no me arranque la cabeza. No te preocupes. Pero bueno, ahora tenemos entonces ya definidos esos tres. De los cómics me imagino que salen diferentes estilos también. Es correcto. ¿Como cuáles? Cuéntanos. Ay, Lo agoto, Los suspiros. Dios mío. es que son temas pues algo extensos que para la duración tendríamos que tomarnos varias tazas para eso. Nota para mi productor, ya tenemos más programas. Okay. Entre las variantes o variedades de cómics que tenemos, pues están de los que son crítica social, tenemos los que finalmente nos cuentan una historia, son los superhéroes, o hay inclusive cómics que es sátira. Por ejemplo, de lo que iremos hablando más adelante, también el cómics en México, la famosa Familia Burrón,
que durante años fue una sátira de lo que es la Ciudad de México, de cómo vivía la sociedad en aquel entonces, lo que estaba ocurriendo, y que inclusive se puede decir que una adaptación en televisión más reciente vendría siendo La Familia Peluche de esa no me la sabía de Eugenio tampoco. Derbez. Que va. Y entonces me decías, sátira, comentario social, ¿qué más me dijiste? Fantasía. Pero pues todos como que van de la mano, ¿no? En algunos casos hasta los mezclamos. Es correcto. Ok. Va. Te quería preguntar algo que va a estar duro, entonces lo vamos a tener que desglosar, el impacto cultural que han tenido los cómics. Impacto cultural. Creo que lo hay que desglosarlo. Bastante. Lo que pasa es que realmente ahorita todo el mundo trae la fascinación, por ejemplo, con DC y con Marvel, pero son historietas que llevan más de 70, 80 años, son personajes pues, que ya están inculcados dentro de la cultura, ya sea estadounidense o inclusive aquí en la mexicana. Acá en México... Mexicana con Superman. Ya sé. Acá en México, de nuestros héroes que salían en los cómics, que fueron llevados también a la pantalla, pues tenemos al Santo y Blue Demon. Ok. Ahí déjamelo porque quiero seguir con ese tema. Y ahorita vamos a ir a ver nuestra cápsula en donde hablaremos de Flashpoint. En Flashpoint, Barry Allen es testigo de cómo una fuerza invisible asesina a su mamá. Y a pesar de sus intentos por explicárselo a la policía, al ser solo un niño, nadie le cree. Y es así como su padre acaba encarcelado por un crimen que no cometió. Años más tarde, ya que Barry se convierte en Flash, se da cuenta de que con sus poderes puede viajar en el tiempo, por lo que se traslada al pasado para salvarle la vida a su mamá. Creo que todos haríamos lo mismo, ¿no? El problema viene después, ya que, como la ficción nos ha enseñado, el cambiar el pasado siempre cambiará el futuro, y no para bien. Al regresar al presente, Barry notará con rapidez cómo su decisión afectó al mundo entero, y nadie más que él tiene el poder de arreglar el caos que sus acciones causaron. La verdad es que es uno de los pocos cómics que yo he leído y sí me dejó así de regresar en el tiempo. ¿Tú qué opinas? Es que era parte de lo que ya habíamos platicado previamente. El superhéroe tiene una encomienda o tiene una misión. En este caso, Barry Allen pues, viaja al pasado para tratar de salvar a su mamá y sacar de la cárcel a su papá o evitar que sea encarcelado. Pero todo lo que se desencadena... ¿Ves, Barry Allen? ¿A qué viajas en el tiempo? Si no eres Marty McFly, no puedes viajar en el tiempo, ¿ok? Pero también acuérdate que a Marty McFly le sucede mucho. Sí, también le va, pero... Entonces, te digo, es una historia recurrente el viajar en el tiempo y todas las ramificaciones que se dan a raíz de un evento. Y es el detonante que decías tú al principio, que es algo que marca la mayoría de los cómics. Inclusive también lo puedes ver en las películas, porque por ejemplo, no sé si viste lo de Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí la vi. En el que, bueno, no es por spoilear. Spoilers. Pero a raíz de un evento se van bifurcando diferentes multiversos o diferentes realidades. Sí. Y para no hacer aquí diferentes realidades, antes de irnos a un corte, te tengo una pregunta que te la tienes que pensar durante nuestros comerciales. Déjame masticarla, a ver. ¿Marvel o DC? Y la eterna duda. La eterna. Yo no sé. Pero regresando del corte, Tony nos va a decir. Claro que sí. No se vayan. Bienvenidos de regreso a su programa Café con Letras, en donde no leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. Estamos aquí con Dr. Tony. A sus órdenes. Sin ningún parentesco con Tony Stark. ¿Qué nos dirá Marvel o DC? Tun, tun, tun. Tan, tan. Pero desde niños, pues toda la vida fui Team Batman. Ok. ¿Por qué? Porque no es el típico superhéroe, no tiene los poderes que tienen los demás y todo se basa en su ingenio, en su capacidad deductiva y todo. Muy a la Sherlock Holmes. Inclusive hay una serie de los cómics que habla de que Batman tenía un
se me fue ahorita la palabra, tenía un plan de qué sucedía si alguno de los miembros de la Liga de la Justicia perdía la cabeza y atacaba y todo. Ah, ok, ok. Y inclusive le pregunta a la Mujer Maravilla, pues, dice, bueno, hiciste un plan para cada uno, ¿y qué sucede si fuera al revés? Si tú fueras el que perdiera el control y también tenía su plan, y así como que sálvese, casi sálvese quien pueda, me corran. Sin embargo, pues obviamente el que ha tenido más propaganda o que ha ido impulsándose más a raíz de las películas que han estado saliendo, pues ha sido Marvel, que inclusive ponerte al día de los cómics sería una tarea descomunal. Imposible, ya que ¿no? Casi se te va la vida. Se publican más de 40 cómics a la semana, entonces, Fíjense, y cada uno nos va tiene la su vida. historia. Entonces, para relacionar de, a ver, este va con este con otro, tratar de entrelazarlos es imposible. Entonces, DC. Me voy a DC. DC, ok. Puede usted estar o no de acuerdo, pero cada quien tenemos derecho a nuestra Nuestro opinión. favorito. A fin de cuentas, pues yo ni le sé a los cómics, yo lo único que sé son las películas, que fea, debo de leer más. O sea, hello, Precisamente Adriana. estamos en las letras. Pero bueno, ya, lo haré. Es que luego son muchos dibujitos y Por eso me es más quedo, fácil. ay, mira, y se me va la vida viendo dibujitos y luego ya no leí nada. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ok. Ahora, estábamos hablando también antes del corte de cómo ha afectado los cómics a la cultura, pero ahora te voy a preguntar a la inversa, ¿cómo ha afectado la cultura de la cancelación al cómic? Alguien me dijo que te preguntara acerca de la chica del refrigerador. Me imagino que los que saben de cómics saben de qué estoy hablando. Inclusive son dos eventos muy separados. La chica del refrigerador, pues es un término que coloquialmente se le dice cuando se impulsa la carrera o el personaje del superhéroe masculino a raíz de una muerte, en este caso de una mujer, por eso la chica del refrigerador. Como Barry Allen lo teníamos con la mamá. Es correcto. Ok. Acá tenemos el hecho de que si tú te vas a cualquier cómic, el que tú quieras, que era lo que platicamos, el superhéroe tiene una misión. A Batman le matan los papás enfrente de él, a Spider-Man le matan al tío Ben. Entonces, a raíz de algo, el superhéroe trata de impulsarse. El hecho de, en uno de los cómics, de uno de las Linternas Verdes, sucedió esto, de que ya tenía su vida, ya tenía su misión, ya estaba construido el personaje, y como al tercer, cuarto cómic, su novia es asesinada y es metida en el refrigerador, y él es donde la encuentra, y a raíz de ahí quiere tomar venganza contra su archienemigo y todo. Entonces de ahí la chica y lo impulsan. del refrigerador. Entonces es el movimiento de que ¿por qué tiene que morir una mujer para que el hombre sobresalga? Aquí lamentablemente, pues sí, si lo quieres decir como lamentablemente, el 80% de los superhéroes son hombres. Entonces sí, es un recurso que es muy utilizado. Donde quiera que lo veas, Y me lo vas a imagino que encontrar. no nada más en el cómic. Yo creo En que las ha de estar películas. en Entonces, películas, y en todo. otros libros, en Inclusive, novelas. no sé si llegaste a ver la serie de The Boys, que está en Prime. Ajá, sí. Al principio, Le matan a la novia. Spoiler. Perdón. es el primer episodio, no hay problema. Bueno, sí. A los 10 minutos. Tampoco no arruine tanto. Entonces, a raíz de ahí, de que muere su novia, les declara la guerra a los superhéroes y todo. Si nos vamos a manga, un cómic, o un anime que ahorita está en boga de todos, Kimetsu no Yaiba, el que viene siendo Demon Slayer, hay varias cuestioncillas. A la familia se la asesinan, él lucha por salvar a la hermana, que está convertida en demonio. Por ahí hay otro personaje principal que también tuvo que morir una mujer para darle sentido a su vida, por así decir. Entonces se sigue utilizando, sigue utilizando. Con la cultura de la cancelación ha habido quejas por este recurso. Hay muchas quejas al respecto. Nada más que la cultura de la cancelación, te digo, sería... Ahí tendríamos hilo de dónde irnos. ¿Por qué? Porque audiencia, prepárense. la cultura de la cancelación está más establecida en Estados Unidos, que es donde también se producen la mayoría de los cómics, que era lo que estábamos hablando. En otros países se está adoptando, pero aquí es como una forma de castigo, de tratar de castigar a una persona o un autor, en este caso, por algo en su vida. ¿Por qué? Anteriormente, los gobiernos hacen prohibiciones. El gobierno, por ejemplo, en Corea te puede decir, no quiero ninguna caricatura o ninguna imagen de Pooh, porque a él le dicen Winnie Pooh, al regente. Entonces, está prohibido. Y ya, no hay de otra, y háganle como quieran.
Pero era lo que la mencionabas cancelación- antes de, perdón que me Interrumpe. meta aquí, pero es que antes de que entráramos al aire me mencionabas de que tendría que haber la manera de separar el producto El autor del de su autor, obra. ¿no? Sí, era lo que te comentaba. ¿Por qué? Porque cancelar no sería prohibir, así de, yo prohíbo que dejen de leer a tal personaje. No, ya no es como en el Holocausto, que los nazis quemaron miles de libros de literatura que no les convenía. Igual acá, no es que se deje de producir a esta persona, sino que nosotros se tome la decisión personal de dejar de consumir este producto por cuestiones personales. Como en el Facebook, en el Twitter y todo, tienes seguidores. Entonces, ya no son tus amigos. Si comparten tu forma de pensar, si el chiste que dijiste o la mención que hiciste es graciosa, son tus amigos y es el grupo con el que te rodeas. Si son seguidores o tú como seguidor dices, no convivo con esto, pues lo dejo de seguir y punto, dejo de consumir. Y pues ahí sí nos tenemos que ir a personal, nosotros sabemos, nosotros vemos, y a partir de aquí nos vamos a nuestra cápsula de Zombies Marvel, a ver qué tal está. Muy buena. Eso es muy buena. Sí, a mí sí me gustó. ¿Qué podemos esperar cuando los héroes se convierten en villanos? Esa es la pregunta que Marvel Zombies se esfuerza por contestar. En un terrible mundo dentro del multiverso, la mayoría de los Vengadores se ha convertido en monstruos, literalmente. Zombies que lo único que buscan es alimentarse de los pobres humanos que han sobrevivido. Un apocalipsis que arrasó a casi todo ser vivo en este planeta. Los no muertos abundan, y aquellos que antes nos defendían, ahora se han vuelto nuestros peores enemigos. Terrorífico, ¿no es cierto? Pues eso y más es lo que encontrarás en el cómic Marvel Zombies, una historia llena de acción, suspenso y terror que te mantendrá al filo de tu asiento. No te lo pierdas. Como les decía, estos son de los pocos que yo he leído y a mí se me hicieron muy buenos. Bastante buenos. Está dark, está oscuro, está bizarro, el ver a todos tus héroes convertidos del otro lado. Así, o sea, siendo los villanos y terminándose el mundo, olvídalo, a mí se me hizo muy chido. Aunque realmente si lo piensas, es interesante la idea. Sí, porque quién sobrevive, quién no, como es un virus, la pandemia, que se ha explotado varios. Por ejemplo, ahorita la adaptación de The Last of Us del videojuego. No lo he visto, así es que sin spoilers. Pues también, acuérdate que casi la mayoría también te ayuda a pensar en el apocalipsis, en el que harías después de. Entonces, contra una enfermedad con la que no tenemos cura. Ahora vamos a ver qué hacemos después. Pero del corte, no nos tardamos. En un momentito regresamos. Bienvenidos de regreso a su programa Café con Letras, en donde no leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. Estamos aquí con Dr. Tony, que nos está hablando de cómics. Y ahora quiero que regresemos un poquito a cómics mexicanos. Mencionaste La Familia Burrón, mencionaste El Santo contra Blue Demon. Vamos a ver de veras qué tan experto es. Dime unos dos más, a ver qué tal. Chanok. Chanuk, ok. ¿Y ese de qué se trata? Calimán. Entonces. Ese sí. Hasta mi camarógrafo le hizo. Bueno. Yo oía la radio de Calimán cuando estaba chiquita. ¿De qué son? Calimán era un hombre muy fuerte o algo así, ¿no? Lo que pasa es que era un hombre justo, que era el séptimo descendiente de la diosa Cali. Oh. Y siempre vestía de blanco. Me acuerdo que era él y Solí, su ayudante, y un chorro de aventuras. Sí, no, un chorro de aventuras. Me acuerdo que estaba en primaria y oía la radionovela de Calimán en lo que hacía la tarea. Oh, por favor, no hagan cuentas de cuántos años tengo. Y lo que también te comentaba de La Familia Burrón, durante muchos años se produjo, era crítica social, que te lo comparaba con lo que es La Familia Peluche, de que es el matrimonio, que tiene sus dos hijos, que tiene su hijo adoptado también, y que les van ocurriendo de todo. Sí. Que la esposa, que era de Alcurnia, Borola Tacuche, se llamaba la mujer. ¿Cómo? Borola Tacuche de burro. ¿Qué tal,
Muy bien. Entonces, otro cómic mexicano que inclusive se llegó a distribuir en gran parte de Latinoamérica y que hasta a Filipinas fue a dar, Memín Pingüín. Pero lo dijiste mal. Ahora yo te voy a corregir. ¿Pinguín? Porque es Pinguín. Porque a mí me corrigieron, déjenme que les diga. Porque yo toda la vida Memín Pingüín. Sí tenía las diéresis. Sí tenía, claro que no. Yo tenía varios cómics que sí tenía diéresis. Bueno, Ahí sí. nos vamos Y con ese la sí los opinión llegué a del comprar. experto. Yo sí los llegué a comprar desde chico. Yo desde chico, que me daban mi domingo. Tampoco no hagan cuentas. No, sí, ya vale más. Entonces, ¿ese fue el primer cómic que tuviste, Memín Pinguín? O Pingüín, como quieran decir. Memín Pingüín. De él, de Archie, Little Monsters, había varios que llegaban aquí en México. Los X-Men. No, obvio, no teníamos, ¿verdad? ¿O X-Men, sí? sí, claro que Pues teníamos. yo nada más me la sabía de Archie. ¿Qué quieres que te diga? Pequeña Lulú. Había muchos cómics. Pequeña Lulú, sí. Entonces, de que había cómics, había. Entonces, ya era conforme cada quien tuviera sus gustos o a lo que le llamaba la atención, pues lo que venías comprando. Y de todos esos, los que te engancharon fueron los de Batman. Me decías que desde Es un principio correcto. fue así de aquí soy yo, con permiso, vuelva pronto. Y el Batman. Ah, bueno, como debe ser. Digo, yo no tengo un favorito, porque mis favoritos son de acuerdo a como los veo en los personajes de Marvel, del universo de cine. No. Entonces, eso no se vale. Hasta que no lea más cómics, no les puedo decir. Hasta tenemos la batalla ¿Mira? de DC contra Marvel. Sí, ha sido un tema también muy recurrente entre ambas editores, por así decirlo, o publicaciones. Entonces, No sabía que existía, ¿eh? Luego me lo prestas. claro que DC sí. contra Marvel. Deberían de hacerlo película. Ya que DC está Lo va a ver. DC está tan desesperado porque no les pega nada, pues mira, aquí está la solución, DC. Pues acuérdate Te lo que- dice alguien que consume mucho cine. Pues acuérdate que ahorita, pues, con Rotten Tomatoes, les están calificando las películas y pues, a Quantumania y ahorita Shazam no les fue nada bien. No, la última fase de Marvel. Pero bueno. Por esa eso es Marvel cosa. se está tratando de reencontrar, y no sé si has leído, que ya se estaban sacando de 3 a 4 películas por año, más 2, 3 series. Entonces ya se dieron cuenta que no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Entonces por eso se reestructuró ahorita el calendario del universo de Marvel de las películas que se van a realizar. Bueno, y ya me dijiste, Batman, tu hit. Ajá. ¿Y el que menos te gusta? Y no se quiere meter en problemas. No tanto. Lo que pasa es de que, a ver. No sé, que lo hayas leído una vez y que dijeras tú, no lo vuelvo No a me leer. llamó la atención. Es que es lo que te digo, hay gran variedad de cómics, entonces desde niño tiene uno sus preferencias y dices, es este. Que dijera, Pero no, no quiere contestar. no lo vuelvo a leer. Me quedo pensando así como que, pues, ¿cuál sería? ¿A cuál te diría? Tan. Bueno, Es que como todos no son quiere cómicos. contestar, ahora lo voy a forzar a otra cosa. ¿Qué? A ver. ¿A qué? A una trivia. Te me Tan, vas tan, a tan. poner de pie. Veamos. Aquí, frente a mí, te voy a hacer unas preguntas para los que estamos aquí y nuestra audiencia te conozca un poquito mejor, ¿ok? Adelante. Doctor Tony, tu palabra favorita. Deseo. La palabra que odias. No puedo. Ya son dos. Esos son dos, tramposo. ¿Qué te alimenta la creatividad? Todo a mi alrededor. Las Órale. maravillas del ser humano. El ser humano, dejémosle. ¿Qué te mata la creatividad? Malas actitudes. Ok. ¿Cuál es la primera letra de tu grosería favorita? Tan. H. H, ok. ¿Sonido que amas? De mi mascota, Niebla. Oh. Su ronroneo. ¿Sonido que odias? El tráfico. Ay, sí, de acuerdo. ¿Qué profesión te gustaría intentar aparte de la tuya? Tan. Aparte de Pues, doctor. digamos que el dibujo se me da muy bien, entonces si no fuera si médico, se le da, si se le da. sería dibujante. Vean, parece de Anita. Digo, desde de veras, ¿verdad? No me lo estoy inventando, no es falso, pero parece como si fuera cómic. Como Y impreso. por último, ¿qué profesión no te gustaría intentar así, ni por $1,000,000? Toda profesión tiene sus bemoles, toda profesión es muy loable, pero el que nunca haría, destapar cañerías.
¿No has visto los que se meten como buzo? No había pensado en Canales eso. De repente mi cabeza se fue a Trainspotting, vean esa película. Última y nos vamos. Si existe el cielo, ¿qué quieres que te diga Dios cuando mueras al llegar a las puertas? Podemos empezar de nuevo. Muy buena estuvo esa, mi queridísimo. Bueno, ya para terminar nuestro programa, dime, un cómic que recomiendes a alguien que está comenzando a adentrarse a este mundo. Hay varios cómics. Yo creo que de mis favoritos vendría siendo de los X-Men en Uncanny, el número 600. Hay temática personal de uno de los personajes principales, Iceman, que Ya tendrán sabe, que descubrirla. Si quiere comenzar, bueno, pues me ayuda a mí esta es bastante. una buena manera. Yo luego me lo va a prestar aquí el Dr. Tony. Y entre que son peras o son manzanas, pues ya nos vamos. Recuerden que este fue su programa Café con Letras, en donde no leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. Nos vemos la próxima semana. Lean cómics. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Un placer. Me lo vas a prestar, ¿verdad? Sí.